Diego Cisneros o las ganas del saber. A la conquista de un sueño. Don Diego Cisneros, uno de los hombres de negocios más importantes en la historia empresarial de Venezuela y de Latinoamérica del siglo XX, nació en La Habana en 1911. Allí permaneció hasta los 7 años, cuando la familia se mudó a Trinidad. Don Diego se estableció luego en Venezuela, la patria de su madre, una tierra que haría suya desde 1928 y en la cual ejecutaría todo su potencial creador, como lo hizo su antepasado más remoto de la rama familiar Bermúdez de Castro, quien había llegado a Cumaná desde Galicia en 1670. Una de las claves del éxito de Don Diego fue la educación, la familiar y la escolar. La del hogar estuvo tanto en manos de su madre venezolana como de la familia cubana paterna, que apoyó al grupo familiar cuando su progenitor falleció en 1914. La educación formal la recibió en el St. Mary's College en Puerto España. Andanzas de los progenitores. Diego tenía 3 años cuando su padre falleció. Por boca de su madre, supo que el médico habanero don Diego Manuel Jiménez de Cisneros había sido un viajero impenitente. Sus viajes lo llevaron a Venezuela hasta asentarse en Cumaná a fines del siglo XIX, donde también se dedicó al cultivo y comercialización del cacao. La paz fue breve. La inestabilidad política, sin embargo, lo forzó a emigrar a Puerto España, Trinidad, donde instaló su consultorio de cirugía dental entre 1901 y 1910. En Trinidad, don Diego Manuel conoció y contrajo matrimonio con doña María Luisa Bermúdez de Castro y Martínez en la Iglesia del Sagrado Corazón en octubre de 1903. La familia de doña María Luisa había emigrado de Cumaná a Guayana a mediados del siglo XIX y de allí a Trinidad debido a la situación política en tiempos de Cipriano Castro. Su antepasado más remoto y fundador de la estirpe venezolana fue don Bermúdez de Castro y Caamaño, oriundo de Vimianzo, provincia de La Coruña, quien había llegado a Cumaná en 1670 con el grado de capitán. Entre cartón y botellas. Diego Manuel y María Luisa vivieron una larga temporada en Puerto España, donde nació Antonio José, su primer hijo, en 1907. Cuando la situación política mejoró, el matrimonio regresó a Venezuela con la intención de establecerse en Cumaná. Por razones familiares, sin embargo, la pareja tuvo que viajar a La Habana, donde nació don Diego en 1911. 3 años después, falleció don Diego Manuel, dejando atrás una viuda de 36 años, con 2 niños. Como don Diego solía decir, el suyo no fue un alumbramiento fácil, pues vino al mundo 2 meses antes de lo previsto. De allí que durante sus primeras semanas de vida permaneciera entre botellas de agua caliente en una caja de zapatos, la incubadora de la época en Cuba. Don Diego sobrevivió de esta manera las primeras circunstancias adversas de su vida. Una década en Trinidad. Desde el fallecimiento de su esposo en La Habana en 1914, doña María Luisa quiso volver a Venezuela, pero el tráfico marítimo era peligroso durante la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la contienda bélica, cargando a sus 2 hijos, Antonio José de 11 años y Diego de 7, y con una modesta suma de dinero de la herencia de su suegra, doña María Luisa partió para Puerto España, donde había emigrado de nuevo su familia a fines de 1918. Allí permanecería 10 años. St. Mary's College. Don Diego cursó los estudios primarios y de bachillerato entre 1921 y 1926 en el St. Mary's College, institución regida por la Orden Católica Irlandesa del Espíritu Santo, uno de los mejores centros educativos tanto de Trinidad y Cuenca del Caribe como de la Mancomunidad Británica de Naciones. El lema fundamental de esta prestigiosa escuela, fundada en 1863 y que funciona hasta hoy día en el corazón urbano de Puerto España, era el entrenamiento de la mente con conocimientos y actividades útiles y liberales como ciencias físicas y económicas, materias humanísticas y deportes, con una severa educación religiosa. Fue precisamente en el aula, imbuida de los valores de la educación británica de orden, disciplina y trabajo, donde se fortaleció su innato espíritu emprendedor. En el St. Mary's College aprendió muy bien la lengua inglesa y la cultura anglosajona.
En sus memorias, don Diego recuerda los exámenes orales y cómo solían recitar versos completos de William Shakespeare. Educación para el cambio. Con el ejemplo de su madre, una trabajadora incansable, de sus familiares venezolanos y de la experiencia escolar británica, don Diego percibió el trabajo desde pequeño como un valor ético y no como una carga. No es de extrañar entonces que haya sido en Trinidad donde el joven Diego pusiera en práctica sus primeras dotes empresariales. Cuando estaba en el colegio, se me ocurrieron dos formas de ganar algo de dinero en mi tiempo libre. Primero, me puse a trabajar en la casa con una sorbetera de helados, manipulada a mano, que funcionaba con hielo y salmuera. En la segunda incursión empresarial, Diego adecuó utensilios rudimentarios con los conocimientos de su madre para preparar papelón. Este negocio fue su primera experiencia de hacer algo para satisfacer una necesidad del público. Los venezolanos residentes en Puerto España que echaban de menos el papelón. Educación para el trabajo. La década en Trinidad concluyó en 1928, cuando doña María Luisa regresó a Venezuela. Los recién llegados encontraron una sociedad conmocionada por la Semana del Estudiante, que inauguró una oposición de nuevo cuño, la generación del 28 contra Juan Vicente Gómez, cuyo régimen duraría hasta su muerte en 1935. El inglés como instrumento. La historia del país había dado un vuelco fundamental. El petróleo se había convertido desde 1926 en el principal producto de exportación. Venezuela había pasado de una economía agroexportadora a una economía minera de exportación. Los favores de la educación dieron muy pronto los primeros resultados. Además del beneficio curricular trinitario, el dominio de la lengua inglesa fue crucial. Antonio José se empleó en la compañía Shell, una de las grandes concesionarias del petróleo venezolano, y Diego en el Royal Bank of Canada. Caracas sobre ruedas. Caracas, con alrededor de 150.000 habitantes en 1928, comenzaba a expandirse y necesitaba del transporte público. Los hermanos Diego y Antonio José, que aspiraban a ser trabajadores independientes, observaron que el automóvil ganaría la competencia entre los diversos medios de locomoción. Por eso invirtieron en el negocio del transporte cuando dispusieron de algunos ahorros. El primer permiso fue la línea de Catia, donde empezaron a circular con un autobús, inicialmente un camión de volteo bautizado El Expedito. Después de 1933, cubrieron las rutas Plaza Bolívar, Montepiedad, Manicomio, Plaza Bolívar, Parque Carabobo y Caracas, Petare, subiendo por Los Chorros. Don Diego se retiró del servicio de transporte en 1939, pero continuó en la actividad automotriz con la representación de firmas estadounidenses en Diego Cisneros y Compañía, fundada en 1940. Pioneros de la globalización. Pepsi Cola. La compañía fue el resultado tanto de circunstancias fortuitas que surgieron cuando Antonio José Cisneros visitó la Feria Mundial El Mundo del Mañana en Nueva York, como del espíritu emprendedor Cisneros cultivado desde Trinidad. En la feria neoyorquina de 1939, Antonio José degustó la Pepsi Cola y se puso en contacto con los representantes de la bebida, con quienes concretó su explotación en Venezuela. Meses después, los hermanos Cisneros abrían la primera planta en Caracas en septiembre de 1940. El éxito fue inmediato. En menos de una década se fundó Gaseosas Orientales y se abrieron embotelladoras en más de 20 ciudades. Quien había comenzado con la modesta firma Diego Cisneros y Compañía en 1940, contaba además con Helados Tío Rico, Sociedad Anónima, e Inversiones Generales en 1958. Esto es Hollywood. Don Diego no se detuvo con estos éxitos. Su don innato de emprendedor, abonada por una curiosidad insaciable y el gusto por el saber, lo llevaría a incursionar en los medios audiovisuales. Una de las operaciones más significativas que emprendió don Diego a comienzos de la década de los años 60. Al término de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, numerosas empresas cerraron, entre ellas la firma que operaba el Canal 4, llamada entonces Televisa. Gracias a su esposa, doña Albertina Rendiles, con quien había contraído matrimonio en 1938, don Diego se interesó por el canal.
Fue ella quien vislumbró su gran potencial y convenció a su esposo de participar en la subasta pública. Una vez ganada la licitación, don Diego, hechizado por el medio audiovisual, buscó la mejor tecnología al tiempo que estudiaba con voracidad todos los pormenores de la época en materia audiovisual. También firmó convenios de apoyo técnico y de intercambio de programas con la American Broadcasting Company. La inauguración del canal tuvo lugar el 27 de febrero de 1961. La gran estrella invitada fue la actriz Joan Crawford, en la cúspide de su carrera artística, quien tan solo pisar el canal exclamó: «Esto es Hollywood». Venevisión pica adelante. A partir de 1961, el éxito de Venevisión fue fulgurante gracias a una programación fresca y atractiva, con programas para niños y series para adultos con talento nacional como Casos y Cosas de Casa, con Jorge Félix y América Alonso. Programas humorísticos con los hermanos Simón Díaz y Joselo. Programas de concursos y musicales y, por supuesto, las telenovelas. Una saga que nació con La Cruz del Diablo y que continúa con el éxito mundial de Eva Luna. Las series estadounidenses se convirtieron en uno de los ganchos esenciales de la popularidad del canal y de sus elevadas cuotas de sintonía desde 1961. Entre otras, las series de vaqueros Chayanne, Sugarfoot y Bronco, o series de misterio como Un Paso al Más Allá. Los noticieros constituyeron una parte integral de la programación y apoyaron con decisión la democracia venezolana. En la tarea de robustecer el espíritu democrático, Venevisión inauguró famosos programas de opinión como Frente a la Prensa, entre cuyos moderadores figuraron Juan Liscano y Valeriano Umpierres. Una fundación para Venezuela. En el acto de entrega del premio Hombre del Año de la Publicidad de la Asociación Internacional de Publicidad de 1968, don Diego anunció la creación de una fundación que a través de la educación se dedicase al desarrollo y modernización de Venezuela. Así nació la Fundación Diego Cisneros. Aquejado de problemas de salud, don Diego se retiró de la vida empresarial activa en 1970, pero continuó pendiente de los negocios que continuaron dos de sus hijos, Gustavo y Ricardo. Don Diego falleció en Caracas en 1980. El conocimiento gerencial y empresarial de don Diego Cisneros dejó huella en la consolidación del sector privado en Venezuela. Su firme creencia en el sistema democrático ha prevalecido en cada una de las empresas que creó. El legado de don Diego continúa presente en cada una de las empresas que forman parte de la organización Cisneros, una labor que su hijo Gustavo Cisneros ha mantenido vigente durante más de 3 décadas y que su nieta, Adriana, se ha comprometido en consolidar y llevar hacia el futuro.